Amigos, amigas, sean todos bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Detrás de la Fama. Este podcast va dedicado a conocer un poco el detrás de la vida de las personas que marcan la diferencia. Ok. ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Qué retos han enfrentado a lo largo de su carrera? ¿Qué los ha logrado posicionar donde están? Entonces me encuentro con José Miguel Portillo, el licenciado José Miguel Portillo, que aquí tengo que es un referente en comunicación digital, marketing y creatividad. Ha experimentado cambios muy poderosos para vivir una vida enfocada tanto en el éxito que tuvo en lo secular como ahora en la vida cristiana. Bueno. Entonces, contanos, José, ya para ir comenzando. Sí. ¿Cómo iniciaste tu camino en el mundo de la comunicación y de la publicidad? Bueno, fíjate que creo que hasta cierto punto primero fue por accidente, no fue algo planificado, la verdad, fue algo que me llamó la atención ya estando en el proceso, ¿verdad? Porque sí tenía planes aparte muy distintos, la medicina era uno de ellos, ¿verdad? Estudiar medicina. Muy diferente. Me llamaba mucho la atención esa vocación, pero luego de eso vi algunas cosas que me impactaron demasiado y me di cuenta de que no tenía el cuero para ese tipo de actividades, ¿me entendés? Para realizar o ejercer esa carrera que tal vez, no sé, a nivel económico me hubiese ayudado mucho, ¿verdad? Pero a pesar de que sí me gusta bastante, me interesa mucho la medicina, no era mi fuerte, ¿me entendés? Porque llamado. Ya a la hora de... Exacto, a la hora de ya ver algunas situaciones era complicado, ¿me entendés? Porque un médico, de hecho, me dijo en alguna ocasión que ellos no tenían que tener hasta cierto punto alguna sensibilidad con los casos porque necesitaban tener temple para poder atender y a veces a vos te puede tocar mucho el corazón ver a alguien que está sufriendo. Sí. Y la impotencia de no saber qué más hacer porque ya lo que te tocaba hacer ya lo has estado haciendo. Entonces sentí que mi corazón era muy débil para eso. Y después de eso, como me gustaba mucho platicar, conversar, escribir, dibujar, cualquier cosa donde pudiera yo expresarme, ahí fue donde yo vi como un canal de alivio o de enfoque esta parte de las comunicaciones. De hecho, antes de salir del colegio, a la escuela llegaron unos señores a tratar de hacer un examen de aptitud a cada uno de los alumnos y desde ese entonces ya se le había dado a cada quien lo que le correspondía o para lo que tenía X o Y aptitud, y a mí me salió mucho la pasada del teatro, la pasada de la radio, medios de comunicación, y fíjate que al principio no me gustaba mucho la radio y me terminó encantando y para mí es el mejor medio que existe, ¿verdad? Y le ruego a Dios de que no deje de existir nunca, porque creo que el podcast es una casual evolución o rama o clonación de la radio también, ¿verdad? Pero después de eso la televisión siempre fue como la primera opción que yo tuve en mi casa. No había un radio en la casa hasta que pusimos un negocio en la casa que uno de los muchachos pidió que se le diera un radio para poder estar escuchando música. Pero en mi caso la televisión era como el mayor impacto que yo tenía todos los días, ver televisión desde muy pequeño. Hacemos chiste en la familia, ¿verdad? Porque estamos claros de que la televisión era, en todo caso, mi niñera, diríamos, ¿verdad? Con la que yo me entretenía y me mantenía quieto. Al ser muy hiperactivo, lo único que me podía mantener en un solo puesto sin que mis papás tuvieran temor de que estaba haciendo algo más o estaba en algún otro lugar. Exacto, mejor viendo televisión, quietito y cambiando canales, viendo cantidad de contenido, y eso me ayudó mucho porque absorbía a discreción contenidos, ¿me entendés? Pero la vocación creo que la descubro ya cuando un día sin energía eléctrica, escuchando radio de batería, encuentro una emisora que me llamó mucho la atención y como el teléfono tampoco en aquel entonces requería energía, claro, vos podías hacer llamadas telefónicas. Lo que sí fue de que creía yo que alguien me iba a reconocer y yo lo que hice fue utilizar voces, hacer diferentes voces para poder llamar, y eso también llamó la atención de los productores de la radio en aquel entonces y me invitaron también a participar ya de lleno. Esto casi como a mi edad de 13 años, que si lo vemos ahorita son hace 24 años, y ahorita que estábamos hablando aquí tras cámara estaba sacando cuenta también hace cuánto fue también, y se acumula más el tiempo, porque hace 24 años fue que se me dio esa oportunidad de involucrarme. No tenía todos los documentos en regla, ¿verdad? Porque era un menor de edad todavía, pero ya después fuimos involucrándonos y gracias a Dios nos gustó mucho, me gustó mucho, digo yo, y les gusté mucho yo a ellos también. Y lo lindo fue que había mentores, ¿verdad? Había muchas personas que nos apoyaron a mejorar las técnicas, a cómo redactar mejor, porque después vieron de que si yo era bueno contando historias, ¿qué tal si las escribía, verdad? Entonces empezamos a redactar, a hacer guiones de radio, radionovelas, comerciales,
a menciones de radio, todo tipo de comunicado especial que tuviéramos que hacer también lo manejábamos a través de los guiones de la redacción. Por eso es que soy como muy insistente con esa parte de los guiones, ¿verdad? Porque el guión es muy importante para poder tener una línea o una pauta de lo que se quiere hacer. Y la importancia de escribir toda idea o proyecto. Sí, y últimamente ya cuando estás más entendido en las cosas de Dios, te das cuenta de que hay un gran misterio en escribir, ¿verdad? Cuánto talento oculto hay ahí, que muchos lo desperdiciamos o lo desaprovechamos por estar posiblemente desenfocados, posiblemente confundidos también, pero la escritura, la verdad, es uno de los medios donde uno más se puede expresar y mejor todavía. Cuando incluso padeces de alguna debilidad, como yo, por ejemplo, que siempre lo he dicho y la gente no me lo cree, pero la tartamudez es una de mis debilidades, ¿me entendés? O mi fortaleza, mejor dicho, porque soy muy tartamudo, pero a la hora de escribir me puedo dar a entender un poco mejor. Creo que funciona más. Y fíjate que me gusta porque desde tu adolescencia comenzaste tu desarrollo profesional, sí. Algo que no es muy común hoy. Bueno, nunca ha sido común en realidad. Sí, creo que lo que pasa es eso, ¿verdad? También con quienes te relacionas influye mucho, ¿verdad? Que vos te trates de relacionar con personas que te vayan a sumar y a aumentar o multiplicar. Claro. Porque a veces yo no tengo nada en contra de tener amigos contemporáneos, pero no te sirven mucho a ciertas edades, te lo puedo asegurar. Sí. Yo creo que no te alimentan mucho. Y el conocer personas que llevan un poco más de tiempo, incluyendo a tus papás, por ejemplo, también son esas buenas relaciones que uno debería aprovechar para aprender un poco más cuando ya te toque por tu propia cuenta defenderte o desarrollarte también. Entonces, sí, fue muy joven eso que me dio a mí, pero la verdad que el conectarme con personas que ya tenían cierto avance en algunas cosas fue muy bueno también. Imagínate que le voy a decir algo que es hasta peligroso, ¿verdad? Pero incluso que yo miraba ya que tenían avances en vicios, yo ya estaba dado que no quisiera tener yo eso. O sea, este man es muy bueno, pero si hay algo que yo no imitaría de él, por ejemplo, sí. No te voy a decir ningún nombre, ¿verdad? Porque fueron varios. Yo no imitaría eso que está haciendo, o eso que se está poniendo en su boca, o que está tomando, ¿me entendés? Todas esas cosas yo sí no las haría, pero lo demás, creo que siempre tuve esa dicha de poder ver en las personas lo bueno y descartar lo malo, ¿me entendés? Y siempre le he pedido a Dios que en estas cosas siempre me permita tener sus ojos para ver lo bueno de la gente y descartar lo malo, porque al final no, eso no sirve, literal no sirve. Entonces, ¿para qué lo voy a considerar? Mejor tomo en cuenta todo lo bueno que esta persona o estas personas pueden tener. Entiendo. Aquí he visto en tu currículum que has trabajado en distintas áreas, en distintas empresas, obviamente mayor en la publicidad. No es bueno eso, créeme, estar en tantos lados no ha sido bueno tampoco. Pero eso refleja también como un currículum enriquecido. Sí. Por ejemplo, medios de comunicación en radio, Stereo Más, Power FM, Radioactiva. Sí, de verdad que sí. Bueno, Radioactiva, musiquera. Cuando mencionas Power. Diario La Prensa también. Diario La Prensa. Cuando mencionas Power, tal vez no directamente, pero siempre estuve como involucrado en algunos proyectos de ellos también. Fui cliente de ellos con una producción que tuvimos en alguna radio que ellos tuvieron en algún momento que se llamaba DJ FM también. Luego pasó a ser EXA. Y EXA también, pues como al final es pueblo chico, infierno grande, en buen sentido de la palabra, ¿verdad? Nos hemos conocido todos, pero sí he tenido la oportunidad de desarrollarme en radio, en televisión, en cine, en teatro, en periódico, en revista, en digital. O sea, yo digo, ¿qué me falta por hacer? No lo sé, la verdad, y te diría que hasta incluso animación 2D, animación 3D, he estado, por lo menos no directamente participando. Voz de doblajes también, sí, gracias a Dios. Y eso, como esos sueños frustrados que vos decís, me hubiese gustado desarrollarlo un poco más, pero como todavía hay vida, no descarto de que exista la oportunidad de volverlo a hacer. Pero sí, son de las cosas que yo te digo que le agradezco a Dios que me ha permitido todas esas oportunidades de involucrarme de alguna manera, no tan directa, de forma remota tal vez, pero a estar ahí, saber decir, ya probé, ya lo hice, ya he participado, ya tengo cierta... Ya no tengo esa carga o ese pendiente. Y cabal te sirve para saber de que, ok, lo probé y me gustó, lo probé y no me gustó. Y lo dejé de hacer o lo seguí haciendo. Como por ejemplo, algo que probé y no me gustó, el periodismo. No me gustó, no quiero decir el periodismo per se. Lo que digo es que no me gustó el ambiente en el que se desarrolla el periodismo. ¿Podría decirse que ese fue como tu mayor reto? Sí, a nivel personal, yo diría que a nivel laboral sí, personal, pero laboral
fue el mayor reto porque era algo que yo no tenía conocimiento alguno, me tuve que capacitar después en ello, ¿verdad? Ahora, lo que yo puedo decirle a los hermanos que ven esto, a los amigos, a todas las personas que están conectadas, es que nunca hay que descartar las oportunidades de aprendizaje. Claro. A veces uno siente que es que le están poniendo más trabajo, tal vez, ¿verdad? Y no, al final lo que te están dando es la oportunidad de enriquecer tus capacidades, tu potencial. Y yo, por ejemplo, cuando apliqué a Diario La Prensa, y lo he contado en otras ocasiones, yo no apliqué para periodismo, yo no me imaginaba, ni soñaba, ni por cerca ser periodista, ni entendía la función del periodismo. Entonces, hasta cierto punto fue ofensivo para los colegas en aquel entonces que un cipote que venía de una radio secular, irreverente, fuese a hacer algo que era un poco más exigente en el aspecto profesional, que tenías que ser un poco más serio, porque tenías que dar cifras, datos, ¿me entendés? Información que no la podías trastocar, tenías que ser puntual en lo que ibas a decir. Era algo más estudioso, o más yo creo que de algo investigación. un poquito más delicado. Ambas cosas siempre requieren de mucha responsabilidad, pero algunas son más delicadas, ¿me entendés? Porque sí son relevantes al final. Entonces, una información que vos como periodista des así diría yo, a lo caballo, en el buen sentido de la palabra, o a lo loco, es complicado, es un gran riesgo. Entonces, para mí sí fue un gran reto porque yo no tenía conocimiento alguno en esta parte. Le agradezco también a los que estuvieron a mi alrededor en ese momento, que me ayudaron a mejorar en ese aspecto, a tener un poquito más de respeto a la tarea que se estaba haciendo, de consideración. Y pues me fue bien, fíjate, yo apliqué para director creativo y me terminaron mandando para el área de redacción. Y me sentí hasta cierto punto ofendido porque esto no es lo mío, pero gracias a Dios ahí sí nos fuimos desarrollando. Y como te digo, nuevamente creo que el secreto, si a mí me preguntan cuál fue el secreto tuyo, que me empecé a involucrar con personas que lo hacían mejor que yo y que tenían más tiempo de hacerlo que yo. Entonces a mí me convenía siempre sentarme con ellos, con los editores, con los correctores de estilo, con los periodistas que llevaban más tiempo, incluso para los fotógrafos también. Me sentaba con los diagramadores, me ponía con ellos porque ellos tenían algo que yo no tenía y quería también adquirir algo de parte de ellos. Era como interesado hasta cierto punto, ¿verdad? Pero querías aprender. Quería aprender, exacto. Y no tampoco abusaba de la confianza que me daban, ni tampoco venía y le faltaba el respeto, ¿me entiendes? Siempre tenía ese respeto hacia ellos por primero la paciencia que me tenían, el tiempo que me tenían. De hecho, que venga para acá, Jaime. Cabal, estaba llegando alguien. Usted venga para acá. Jaime López, editor bienvenido, de Diario La Prensa pase. También. De él aprendí mucho. Cabal, venga para acá, compa. Venga, lo va a saludar. Venga usted, ¿para qué anda aquí de metido? Miren, acá está mi niño. Siéntese aquí, por favor. Aquí se escucha bien. No fue preparado, claro que sí. Acá está el link Jaime López. Lo voy a agarrar un ratito, ok. No lo voy a quitar porque creo que están unos aleros suyos esperándolo. Bueno, miren, este caballero acá, por ejemplo, estamos hablando de mi etapa en Diario La Prensa. Él era el jefe de diagramadores, él era prácticamente el jefe de diseño de Grupo OPSA, ¿verdad? En aquel momento. Y cuéntale un poquito porque es la que entrevista para mí, pero ¿quién era yo en ese tiempo? Bueno, no voy a decir aquello porque eso no, ya lo dijimos ya. Bueno, de hecho él no llegó por mí, llegó por otra persona. José Miguel llegó por otra persona y se fue. Fue algo fugaz porque en su antiguo trabajo le dijeron que regresara. Y regresó y entonces vino de ahí y como que fue una mala experiencia al haber vuelto a su antiguo trabajo que queda ahí por Piezas a Primera Calle, bien me acuerdo yo. Y yo me fui a hablar y le dije, véngase conmigo, ahora yo voy a hacer, creo que se acuerda, ¿sí? Fui jefe inmediato de él en ese momento. Sí, exacto, claro que sí. Fui su su segundo jefe ahí en ese momento, ahí en La Prensa. De él aprendí a ser un buen jefe. Sí, ahorita del otro escuché, no. Del otro no, pero de usted sí. Y de hecho fue interesante porque en aquel momento no se conocía mucho lo que era trabajar de forma digital. Y empezamos a hacer las primeras caricaturas digitales de una forma empírica. Porque era empírica, eran animaciones. Decía de animación 2D. O sea, era bien complejo hacer una caricatura y darle animación. Sí, habían algunas referencias afuera, españolas, por ejemplo, que hacían algún buen trabajo, gringos también que lo hacían bien, y nosotros queríamos replicarlo, que sentíamos que teníamos el talento, ¿verdad? De hecho, nosotros teníamos esa escuela porque OPSA en aquel momento, que era muy fuerte, tenía esa asesoría tuvo primero que... de editorial caricatura, sí. Una casa que era muy buena para consultoría y después tuvo a Cases, que ellos fueron mis profesores allá en España,
¿verdad? Entonces, cuando venimos de allá, pues yo los recomendé y los trajo el licenciado Canahuati. Bien recuerdo yo para esa época, estamos con mi jefa, la licenciada María Antonia, que es la directora del diario, y ahí empezamos a hacer cosas que nadie hacía. Por eso, antes la prensa... Y de hecho, eso era como también un poco delicado, porque los que ya estaban acostumbrados o acomodados, ¿verdad, Lick? Ya también se sentían hasta como invadidos o hasta también, no sé, como amenazados de que su puesto se iba a perder, y al contrario, era trabajar más en equipo, era una unidad multimedia. Claro, porque en aquel momento los fotógrafos eran tradicionales, porque teníamos muchos fotógrafos que eran de la escuela antigua, y empezamos a renovar la parte de fotográfico llevando muchachos y potentes, y los periodistas se convirtieron en periodistas multimedia. En aquel momento le decíamos. Y éramos un prototipo de ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué éramos? Que reporteábamos, tomábamos fotos, que escribíamos y hacíamos todo ese tipo de cosas. Entonces era como que wow, o sea, eso es lo que hacíamos. Sí, la verdad que sí, fue un periodo que, si no recuerdo, era del 2010, 2011, por ahí. 2011, cabal, 2011, sí. Comenzamos desde antes, desde antes, sí, y hasta el 2014, más o menos, 2015, que ya fue un periodo de decadencia para los periódicos, básicamente los periódicos. Sí, porque lo digital fue lo que empezó a tomar hubo más como hambre. falta de motivación, tal vez, para algunos de los que estábamos involucrados, porque sentíamos que aparentemente era en vano, ¿verdad? Tal vez no había como esa apreciación, ¿verdad? De que lo que estábamos haciendo sí era algo que iba a repercutir a largo plazo, pero se desesperaron mucho, creo yo. Se desesperaron mucho, pero no, ahí estuvimos con él. Él de verdad me dio una gran oportunidad. Fue una de las personas a las que yo de verdad le agradezco, porque me apasionó en la parte de la tipografía, porque él es un crack en esa área de conocer qué tipografía combina con qué otra tipografía, con qué letra, o sea, como diagramador, como jefe de diagramadores, él es el que definió que Interstate iba a ser la font de la prensa, ¿me entendés? Va que sea, para que sea, sí, para que Interstate es una familia linda. Su familia de tipografía es más la suya, ¿cuál es la que más le gusta? Diseñadores. De diseñadores, para diseñadores. Bueno, hay varias. De hecho, ahorita todavía me sigo actualizando. De hecho, ahorita en una de las empresas que el cual manejo y dirijo la parte digital, tengo la Bartlett, se llama. Ajá. Y ahorita estamos utilizando una que se llama Ascen Pro también, que son de la fuente un poquito más moderna. Vaya. Y me gusta mucho la tipografía palo seco, se llama, ¿verdad? Sí, que es la tipografía que no tiene colocho es correcto, para identificarla. Y básicamente eso fue lo que yo saqué allá en España, la especialidad de lo que era tipografía. Y eso es lo que hicimos. El logo de la prensa todavía se mantiene. Sí, que es Interstate, exacto, toda la familia Interstate. No se ha cambiado, porque los logos la verdad que tienen que cambiar por algo que tenga fuerza. Claro. Entonces, antes era la primera tipografía fue la H&Ball, después fue la Paynot, y de ahí cambiamos a la Interstate. Ahí veo, busque, lea. Que realmente fui el que hizo cosas. Sí, aquí hay crack, no, por eso. Sí, la verdad que no sabía que me iba a lo voy a reportar con otros manes ahí que están haciendo algo muy interesante, a ver, y lo voy a involucrar porque sí vale la pena. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Y gracias, yo venía a otra cosa aquí, que venía a una reunión con alguien. Le estorbamos el pecado, fue lo importante. No, hombre, tranquilo. Usted sabe, cariño, y gracias por la invitación. No sé dónde voy a salir porque venía aquí a un lugar donde estos chicos se están. Se llama Presidio TV. Entonces voy a salir, bueno, y me dicen dónde va a estar para verlo y poderlo compartir. Yo se lo comparto con todo gusto. Bueno, gracias y bueno, a seguir con estos muchachos que ahí va con él, porque el proyecto es de él aquí, de mi estimado. Bueno, un placer. Gracias, Lick. Bueno, con permiso, hombre, ahí gracias. Estamos a la orden, ya sabes. Bueno, ahí le mando el billete, no se preocupe. Me manda la cuenta, por favor, Lick. Bueno, mira, de verdad que casualmente hablando de esa etapa, mira, llegó él, que fue de una de las personas que yo creo que más me dio oportunidad y me recibió de la mejor manera, porque él para mí es alguien que yo le he aprendido mucho a apreciar los talentos jóvenes. La con la que le iba a pagar a usted Él sabía apreciar a los talentos jóvenes y creo que eso fue lo que yo también le he tratado de imitar en parte. Él es uno de esos grandes ejemplos para poder valorar al joven, ¿me entendés? Que no lo consideren como alguien que porque venga empezando no tiene la capacidad o el potencial, al contrario, tiene mucho potencial y son como minas sin descubrir, y entonces yo creo que genios que están no detrás. sé si yo tenía ya ciertos talentos descubiertos, pero faltaba todavía, creo que muchas cosas más. Considero que la vida es eso, la vida es una mina, y si vos la sabes valorar y sabes buscar en los lugares correctos, vas a encontrar talentos que ahí están, definitivamente. Exacto. Todos los talentos están aquí en cada uno de nosotros, sí, dentro de uno, cabal. Y José, con todo este desarrollo secular que tuviste, ¿hubo un cambio en tu vida que giró rotundamente? Pues yo creo que sí, mira, cabal lo que decía Lick Jaime, en algún momento hubo como cierta frustración, porque vos sentías de que tal vez
por desobediencia te estaban pasando algunas cosas, posiblemente que sí, por desobedecer a tus papás, porque tus papás tienen alguna intención con vos, tienen algún plan, ellos se han sacrificado y se han esforzado para que vos tengas algo que ellos no tuvieron. Y pues como ellos querían que yo estudiase alguna carrera en específico, como les dije en algún momento medicina, estaba también esa frustración de que tal vez por andar yo desobediente me fui por un lado que no era y terminé, ¿cómo se llama?, haciendo algo que sí me gustaba a mí, pero no me mantenía, ¿me entendés? Ajá. Pero sí me mantenía, creo que económicamente me iba bien, me sigue yendo bien, no lo consiguieron nada mal. Entiendo. Le puedo decir a los que están acá que si lo van a hacer, que se apasionen bien y que aprendan incluso a cobrar por si lo sé bien, claro, que lo cobré bien. Ya decía el Guasón, ¿verdad? Que si sabes hacer algo bueno, no lo hagas de gratis, ¿verdad? Si sí, sabes hacer algo bien, no lo hagas de gratis, pero en el buen sentido de la palabra sí creo que también estaba eso, ¿verdad? De que la misma frustración, porque no solamente la remuneración económica es algo que te complace, ¿me entendés? Sino también eso, la consideración, no que te digan gracias o que te den el crédito porque vos fuiste el que lo hizo, aquí que allá, más que todo el involucramiento o que te tomen en cuenta la palabra. Agradecimiento, como tal. No, el agradecimiento es un estímulo, pero un estímulo más lindo creo yo es que te involucren, que te tomen en cuenta, que te hagan partícipe también. No quiero ser protagonista en ningún momento, en ninguno de los proyectos en los que yo he estado, he deseado yo ser el protagonista, sería tonto, la verdad, querer uno ser el protagonista cuando esto es un trabajo colectivo, claro, es algo interdependiente, todos tenemos que hacer una parte para que salga a flote lo que queremos proyectar o presentar. Entonces yo creía que en esa parte sí me frustré mucho porque había momentos en los que vos llegabas donde los directores de alguna empresa y les hacías alguna sugerencia o les brindabas alguna opción de mejora y ellos te ignoraban por completo. No sé si era por la edad. Mira, lo que sí siempre supe, man, fue que no era personal, ¿me entiendes? No era porque yo les cayera mal. Okay. O sea, nunca sentí como ese complejo de que fijo que yo le caigo mal y por eso es que no me escuchan. No, eso es algo que a veces uno se lo mete en la mente y es mentira, no existe eso. Bueno, puede ser en algunos casos, ¿verdad? Pero a veces nos enfocamos y creemos que todo es personal, Pero muchas veces estas personas también tienen toma de decisiones y ellos también tienen que ser un poco más astutos a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Tampoco van a escuchar a un güirro que viene empezando. Necesitan a veces escuchar a una persona que tenga un poquito más de vida adquirida o de experiencia acumulada. Entonces, yo llegaba, por ejemplo, hey, ¿qué tal si ponemos una estatua de la libertad en medio de la mesa? Entonces quedaban como que, no, dale. Entonces venía alguien más y, che, ¿por qué no pones una estatua de la libertad en la mesa, boludo? Y dice, hey, qué buena idea, man. Y es como que, viejo, la acabo de dar yo, pero sí, como aquel la dio en otro acento, entonces ya tiene un poco más de pasa, ¿verdad? Pero son complejos de los cuales nosotros nos tenemos que quitar. ¿Sabes qué es lo lindo? Saber que es decir, ahora cuando uno ya conoce un poquito más el entorno, es decir, es confirmación. Yo lo había dicho, otro más lo dijo, ya quiere decir que sí es cierto, ¿verdad? Que sí es necesario poner una estatua de la libertad en la mesa. Claro. Entonces ya no era como un capricho mío, sino que también estábamos viendo de que era algo que en la atmósfera se sentía que había que hacerse. Y gracias a Dios, creo que eso, mira, la frustración se me rompió después, la he vencido, es una batalla con la que uno lucha siempre, igual que la obesidad es otra batalla que uno ha tenido, ya si vamos al tema personal, ¿verdad? El descontrol, el no cuidar tu cuerpo, tu ser, tu mente inclusive también te afecta mucho, te mete muchas ideas, muchos complejos, pero de depresión también, otra cosa más, la frustración. Diría que la ansiedad hasta los últimos años la he empezado a combatir y gracias a Dios la hemos vencido, claro, pero son cosas que yo antes no tenía esas batallas, ¿me entiendes? Y no sé con qué otras cosas me va a tocar más adelante, pero mientras haya vida, hermano, hay que aprovecharlo, Y José, eso, vaya, la generación pasada te conoció como Carguacho. Esta generación. Algunas. Te conocí sí, como Carguacho, sí, como el brother de la televisión. Vos no me conociste como Carguacho, ¿ves? O sea, no todos. Exacto. Pero ya, por ejemplo, nosotros te conocimos más como un ejemplo cristiano, por ejemplo. Vaya. Un reportero cristiano. Qué bueno. Así gracias a Dios. Llegamos a conocer. Entonces, ¿cómo fue ese cambio o en qué momento sucedió? Bueno, es un cambio progresivo, no fue radical ni inmediato, fue progresivo. Yo considero que estos pasos son pasos cortos, pero bien dados, ¿me entendés? El caminar en la verdad, en la vida, es así. Y
Para mí, pues, fue un poquito complicado el enseñarle a la gente o permitirle a la gente que sepa de que no soy ese o ese que ustedes dicen, ¿verdad? Soy algo más todavía, tengo un poquito más de valores, aprovéchenme, conózcanme, denme el beneficio de la duda, por favor, también, no se queden con esa percepción tal vez que tienen que tal vez otra persona les dijo, este man era gran chabacán. Sino el conocerlo. Si no, sí, dame a mí el privilegio, conoceme a mí, pues, o sea, pregúntame a mí si de verdad crees que soy chabacán. O sea, sí soy chabacán, ¿verdad? Eso no lo niego. Soy chabacán, pero ocasional, digamos, ¿verdad? O sea, yo cuando hay que chabacanear, chabacaneo. Cuando hay que charrear, charreo. Cuando hay que trabajar, trabajo. Exacto. Pero no lo voy a hacer tampoco en un ambiente hostil, ¿me entiendes? No voy a andar caretubo, no voy a andar maleado, no voy a andar frustrado, no me la voy a andar desquitando con todo el mundo, sino que, man, lo voy a hacer y lo voy a hacer feliz, lo voy a hacer, no voy a perder mi esencia. Y mi esencia no es ser chabacán, mi esencia es, diría yo, ser feliz, un man contento, un man agradecido, animar a otros. Si alguien llegó con los cables pelados, pues yo tratar de traerles ese tape, ese duct tape, para que se corten o se cierren esos cables y dejen de andar enojados, ¿verdad? Sí, es que mejoren esa actitud, que sonrían, hombre. Sí, es muy bonito sonreír, vale la pena. José, ¿cómo, a tu experiencia, cómo el mundo digital y la fe se pueden combinar para trabajar en conjunto? Aplica mucho, la verdad, porque hay personas que tal vez nunca van a tener la oportunidad de forma presencial visitar un lugar en específico que te va a llenar tu espíritu, ¿verdad? Porque sí hay muchas personas que lo que padecen es eso, es un vacío de espíritu, y tal vez a través de los medios digitales podemos llegar a otras fronteras, inclusive, claro. Otros países. ¿Sabes qué es lo único que sí te limita? Tal vez el idioma, pero hoy, gracias a Dios, se puede cambiar, hasta puede traducir, ustedes me pueden poner en inglés, pueden ya no solamente traducir, sino hacer el translation. Lo vamos a hacer. Sí, exacto. Entonces esto ya puedes con mi misma voz, hasta en inglés. Ya está Eleven Labs, hay otras plataformas que te ayudan a eso, ¿verdad? Pero te digo que al final se combinan muy bien. No es malo aprovecharlas y combinarlas. Son muy afines, no son agua y aceite, no son luz y tinieblas tampoco, que son cosas que no se combinan, ¿verdad? Entonces, considero de que en este tema de la fe y lo digital, enhorabuena a todos los que quieran hacer contenido de valor, contenido de que te vaya también a llenar en algún momento, o que te vaya a inspirar, motivar también, o que los mismos que a veces nos escriben en los comentarios también nos motivan y nos llenan, ¿verdad? Que sabemos que nos tienen aquí pues consentidos, les gusta lo que están viendo, algunos comentarios a veces te tienden a herir, pero también te sirven para poder corregir, cabal, porque a veces, man, hay heridas que son para corrección. Sí. Hay heridas que te pasaron y te tuvieron que corregir, o hay que hacer algunos cortes porque necesito entrar por ahí para poder hacer alguna cirugía, entre comillas, ¿verdad? Hablando de inspiración, contanos acerca de Inspirados por la Palabra. Sí, gloria a Dios. Bueno, Inspirados por la Palabra es un proyecto que sigue viento en popa, ¿verdad? Con la intención de que se sigan sumando más personas. La intención es llevar la palabra de Dios, la Biblia, como documento a otros niveles, y que las personas que puedan tener alguna, no sé, algún prejuicio ante la Biblia, que sepan de que no es un libro malo, que no es un libro que mete miedo, no es un libro de terror. La Biblia no es un libro de terror, no es una novela tampoco. O sea, es un libro que de verdad te transforma, te convierte, es un libro formativo, y esa es más que todo mi intención, ¿verdad? Que a través de este documento poderle dar oportunidad a la gente de conocerlo mejor, y que sepan de que es algo accesible, ¿verdad? Que es Dios hablándonos, y que quiere que le demos un espacio en nuestro ser, ¿verdad? No solamente en nuestro hogar, sino en nosotros mismos, y que entendamos de que los planes que Él tiene son maravillosos, y que todas las ideas que Él ha tenido han sido para nuestro beneficio. Todas las cosas que Él ha creado han sido para que nosotros estemos bien, vivamos bien y sigamos bien en todo tiempo, ¿verdad? Conozco que te gusta un poquito evangelizar. Y esto es un mensaje, bueno, evangelizar en las redes, pero este es un mensaje para todos los creativos que sienten que su talento sirve más para el mundo secular que para una iglesia. Para el Señor. Exacto, yo te diría que más que todo al final... ¿Qué consejo le das? No, yo les diría que consideren mejor esa manera de pensar, porque la verdad los talentos son dados por Dios definitivamente. Y muchas veces nosotros, también por misma frustración, fíjate, creemos que en el mundo se les da más valor que en el reino.
y yo me di con la piedra en la boca casualmente porque entendí que al final, por eso vivía frustrado, fíjate, porque yo creía que el mundo me lo tenía que reconocer y al final no había necesidad del reconocimiento del mundo. Cuando digo el mundo no estoy hablando de algo malo, solamente que yo busco a veces que se me preste atención en otros lugares cuando la atención ya la he tenido siempre. Dios siempre ha estado pendiente de nosotros. Amén. Entonces, con este tema de que no se frustren, de que consideren que si Dios les ha dado talentos, no hay mejor entorno que ponerlo al servicio del reino. Claro. En todo caso, si vos estás viendo esto, que te involucren en tu iglesia. Conozco algunas instituciones que a veces son como muy prejuiciosas también y no a cualquiera le quieren dar la oportunidad. Yo me he visto combatiendo contra eso, inclusive en mi propia casa. He tenido esas batallas donde algunos que tienen tomas de decisiones, pues también existe esa como, no diría yo, no es prejuicio, sino como hasta cierto punto de diferencias o desconfianza. Pero como yo tengo un poquito más de acceso directo con la gente, entonces yo trato siempre de interceder por ellos y decirles, no, mira, son personas que tienen buen testimonio, que tienen la buena iniciativa, que tienen la buena intención, tal vez no les quedó bonito ahorita, pero si lo sabes guiar, lo van a hacer mejor. Aprovechemos que hay gente que tiene la necesidad o las ganas de querer expresarse o expresar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, a los líderes, a todas las personas que tienen ahí también, a estas personitas que quieren también de alguna manera servir y ser útiles, no las descarten, no las saquen o desconsideren, podría ser también, tómenlas en cuenta, involúcrenlas, pero también ustedes dense su tiempo para instruirlos, para guiarlos, para ayudarlos. Y siempre, si hay algo que a mí me ha quedado a mí muy sembrado, Daniel, es que siempre va a haber alguien mejor que vos. Así es. Y dale gracias a Dios si esa persona mejor que vos la llegas a conocer, y qué lindo sería que vos podás formar a esa persona. Esa persona que va a ser mejor que vos, ¿me entendés? Porque gracias a Dios entonces va a decir, vas a quedar ahí con alguien con un buen relevo, con un buen reemplazo, diría yo, o con un buen legado, o incluso con un buen compañero. Porque ¿quién dice que esa persona que llegó a reemplazarme? Sí, exacto. Cabal vino a acoplarse conmigo y a tratar de hacerlo mejor entre los dos, y que ya cuando yo ya no pueda, tal vez, esta persona pueda también hacerlo mejor todavía de como uno lo hizo, e integrar a otros a que también, y que siga creciendo ese trabajo en equipo, ¿me entendés? Porque aquí es en equipo que hay que hacerlo. Así es. De hecho, yo te diría que si a mí me preguntan cuál ha sido la clave del éxito, si es que yo tengo éxito, si es que me ven a mí como alguien exitoso, pues yo creo que también el trabajar en equipo. El que gracias a Dios no me ha tocado solo, que lo he tenido que hacer y que me he involucrado, gracias a Dios, insisto, con los mejores de los mejores, en lo secular, en lo espiritual, en lo familiar, en todo el núcleo. En todo sentido. En todo. José, te tengo una especie de dinero. reto. Tengo un reto, imagínate, ajá. X0 es esto ahora, entonces. Ajá, dale. Ajá, no, a toda máquina, ajá. Sí. Si pudieras hablar con el José Miguel de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿O qué le recomendarías? Espérate, ¿al de cuándo? Del José Miguel de hace 10 años. No, a Germán, espérate, el de hace 10 años tenía 27. Sí. No, Germán no le diría nada, ni me meto con él, man. ¿Por qué? No, le diría que siga dándole viaje, va bien. ¿Y el de hace 20 años? Al de hace 20 años, como nosotros somos también geeks hasta cierto punto, ¿verdad? Y sé que intervenir en el pasado podría perjudicar tu presente. El futuro, el presente. Mira, si tal vez... al futuro, Avengers. Ajá, no sé. Pero tal vez, ojalá primero no haría que me reconociera para que no quedemos como, hey, como los Spider-Man, ¿verdad? Pero yo le diría a este José Miguel, le diría que siga haciendo lo que está haciendo. Que siga adelante todavía, lo motivaría para que siga dándole duro, que siga siendo malcriado, que siga siendo un desconsiderado, que siga siendo un irrespetuoso. ¿Me entendés? Yo le diría eso, seguía haciéndolo, hermano. Pero 17 decimos, ¿verdad? Sí. Entonces yo le diría después, pero en 7 años, solo es lo único en lo que intervendría yo. Le diría yo, en 7 años vos vas a conocer a alguien que va a cambiar tu vida. Cuando esta persona se te presente, no lo vayas a rechazar. ¿Me entendés? Yo le diría eso, no lo vayas a rechazar. ¿Quién es? Cristo Jesús. Okay. Eso sería lo único en lo que yo intervendría, y le decía, seguí así, en 7 años vas a conocer a alguien, y a esa persona si no la vayas a lastimar, ni lo vayas a rechazar, por favor, porque ese es el que te va a ayudar después a entender mejor las cosas.
Ese es el que te va a aclarar todo, ese montón de cosas que tenés en tu cabeza. Seguí así, pero lo único que yo te digo, intervendría es en 7 años. Y no te estoy hablando de una mujer, no te estoy hablando de un hombre, te estoy hablando de Dios mismo, lo vas a conocer. Y no me metería más, me desaparezco y sigo. Ahí lo dejo picado, es man que vea. Y no le diría, pero no le diría que es Jesús, ¿me entiendes? No sería tan planchero. Sí. No sería tan planchero. O sea, voy, le digo, y es que también he sido muy imprudente, pero esa imprudencia no la haría. Okay. Solo lo dejo picado y que ese man quede como quién es ese que voy a conocer en 7 años. Va a pensar seguramente que... Alguna huirra, ¿me entendés? Porque vas a conocer a alguien, le diría yo. No te estoy diciendo si es un hombre o una mujer. Solo te lo dejo ahí. Vas a conocer a alguien, pero esa persona... El hijo del hombre. Esa persona te va a aclarar todo, va a cambiar tu manera de ser, de vivir y va a valer la pena. Te lo aseguro. Ahí nos contás en otra ocasión tu encuentro con Cristo. Bueno, ahí queda, gracias. ¿Algún proyecto o algo que tengas en mente a futuro, José, que te gustaría tal vez mencionar o que ya estés seguir desarrollando más talento en las personas? Me gustaría mucho. He visto esa necesidad y he visto también que tengo esa también afinidad, diría yo, o esa gracia, ¿verdad?, para poder ser escuchado, por lo menos por los hipotes, ¿verdad? Que a veces uno cree que ya está viejo y estos güiros no le hacen caso a uno, pero eso más que todo, seguir formando talentos, seguir ayudándolos a que canalicen mejor sus ideas, a que las estructuren mejor, ¿me entendés? A que logren tener una bonita imagen, ¿verdad? Que tal vez aquel tiene aquel montón de piezas, pero si te fijas que cuando lo vas haciendo en orden y con paciencia, puedes lograr hacer algo hermoso, maravilloso, ¿verdad? Increíble. Entonces... yo creo que eso me gustaría, seguir desarrollando líderes, talentos, seguir enseñándole a los muchachos de que tienen un gran potencial y que el mejor entorno para desarrollar ese potencial es en la casa de Dios. Definitivamente en la iglesia es donde uno mejor desarrolla sus talentos. Más se ejercita, más practica, más aprende, más enseña también. En el nombre de Jesús. Ok, bueno, ha sido un placer. No, hombre, gracias y feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te den muchos regalos a estos manes que están viendo este video en ese estreno. Y bueno, si usted puede mandar algo ahí. Suscríbanse, denle like. Ese es el mejor regalo que le pueden dar a ese proyecto. Mande un leoncito. Ajá, una ballena, por favor, un sombrero, póngame un bigotón ahí. Gracias, amigos, fue un placer y esperen el siguiente episodio. Nos vemos. Hey.